Canto Sagrado. La radio del rock. Vida Rock. Radio Nuevo Día. 100.9. Música y noticias. Verano 2023. Las 8 de la mañana con 4 minutos en la República Argentina. Muy buenos días a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Esta es la primera mañana de Radio Nueva Día de FM Activa también. Somos la otra gestión y aquí nos vamos a quedar hasta las 9 de la noche. No nos vamos a sacar nadie. Carita, que quiera, no, ya nos vamos a quedar. ¿Cómo estás, Karina? Buen día. ¿Qué contás? ¿Todo bien? Bien, que corta la noche. Todo bien. Buenas noches. ¿Necesito todo bien? Muy bien. ¿Qué te has visto anoche? Anoche bajé. Una y media pasaditas. Sí, bueno, parámetros normales. Sí. Dentro del promedio. Sí, lo que pasa es que llegó muy tarde
Algo que estaba esperando. ¿Por qué estaba esperando? Estaba esperando la... ¿Visitas? No te esperaste, llegó muy tarde la copia de la paritaria central, del acta. Ah, la paritaria está, todos esperando eso. A la 1:30, No, llegó antes, pero muchas hojas. Entonces, viste, con el celular, para no molestarte, porque a la gente en tranquilidad, para no molestarte, bien. ahí con el celular, entonces, viste, están sacadas en vertical, tenés que poner el celular en horizontal, ampliarla, porque bueno, la vista ya a la altura de los 50, viste, no acompañan tanto, entonces hay que estar leyéndola, y bueno, y después las recorté, porque estaba para no perderse. Escuchame, ¿y hay detalles en el acta esa? Para de la paritaria de la Administración Central que se cerró ayer. Se filtra de algún lugar en audio, sí. ¿Hay detalles? Claro, sí, votaban en contra. La secretaria general que votaba de una manera y un paritario se confirmó que los secretarios, que los paritarios de arte rechazaron la oferta y la secretaria general Olga Reynoso la aceptó. Sí, está confirmado eso. Está en acta, así que después... Ni con la esperanza, nada, esto debe ser una joda. ¿Tenés esperanza? Sí, digo, no puede ser que el gobierno que se jacta de democrático y que elige paritarios a efectos de negociar con el gobierno y que le vas a protestar para decirlo, para definir los gobiernos a las bases, que lo decida la asamblea, en todo caso que lo decidan ellos, en la mesa. Los afiliados, decimos. Claro. Finalmente fue así, entonces Olga Reynoso dijo, no, yo mando acá, se cierra la paritaria y se termina de jugar. Y bueno, la autoridad laboral dijo, por más que los paritarios voten otra cosa, y sean dos, la secretaria general la tiene más larga. La lapicera, entonces vale más la claro. Sí, y después como que dicen que el gremio está... Hay un golpe institucional en la ATE. Son los hijos. No te puedo. Y ahora hay otro tema, que lo hacen a esto porque se lo hacen a Olga Reynoso porque es mujer. Ay, claro. Sí, ¿sabes que yo pensé? Sí. Porque hoy en día hasta le cuesta a uno hablar de una mujer, que en este caso es una mujer sindicalista, dirigente. Sí. Decir, pues, me van a atacar, me van a decir, no, le está pegando a Olga Reynoso porque es mujer, ¿viste? Y te acusan de machista y después encima es difícil salir de eso. Sí, claro. Pero lo bueno es que se sacaron las caretas. Sí, ¿no? Las dudas que había respecto de para qué lado jugaba ATE, al menos Olga Reynoso. Claro, una parte, ¿no? Porque quedó tan evidente también igual hay gente dentro de ATE que hasta desconfía de esta interna, ¿no? Que ayer voló por los aires. Es una pantomima, dice. Claro, algunos no lo creen, pero otros dicen, bueno, si esto ha saltado con este grado de vehemencia, digamos, sin cuidar ninguna forma, sin ningún tipo de escrúpulos, ¿no? Claro, bueno, evidentemente está marcando otra cosa. Así que bueno, estábamos hablando de lo que ocurrió ayer en una paritaria central que empezó a las 10:28 de la mañana. ¿Te acordás que te decía 10:28? Dicen buenas tardes, dice la paritaria. 10:28 empezó de la noche, no, de la mañana. Claro, terminó 21:50. Bueno, lo bueno es que está claro para qué lo Olga Reynoso, y Garzón es funcionario del gobierno kirchnerista. O sea, está claro. Ya sabemos a quién. Se sospechaba en su momento de Garzón, después se terminó confirmando porque es funcionario de ANA, ¿no? Es el que maneja los medios públicos de la provincia de Santa Cruz. Olga Reynoso debe ir en ese camino también. Bueno, ayer nos habían dicho, vos estás de testigo que nos habían contado ayer, que no lo dijimos a la mañana cuando estábamos aquí en el programa con ustedes, no les contamos que había paritaria central, porque la verdad es que no la sabíamos, se nos pasó eso. Después cuando salimos del programa, después cuando pasó el mediodía, nos dijeron, están reunidos y la intención de la
cúpula, o sea, Olga Reynoso, es aceptar el ofrecimiento del gobierno, y los paritarios que llevan el mandato de las asambleas, que forman parte, digamos, por los datos que nosotros tenemos, de la mayor parte de la provincia de Santa Cruz, tenían el objetivo, porque eso se les había encomendado, de no aprobar, de no aceptar ese ofrecimiento. ¿No? Claro, exactamente. Más allá de si el ofrecimiento sea bueno, sea malo, si ese 46,9 acumulativo es bueno o es malo, eso son 3 mangos aparte. Exactamente. El tema son los modos. Exactamente. Si yo te encomendaba, bueno, traeme el ofrecimiento acá a la asamblea, al órgano máximo, el sindicato, y nosotros aceptamos, vemos qué hacemos. Bueno, pero ya está el antecedente de SUEM, de acá en Río Gallegos, que Pedro Mancini hizo lo mismo. Sí, no le consultó a las bases, se terminaron. A mí lo que me llama la atención es que ahora, por ejemplo, esto lo hablábamos nosotros en casa ayer, se los compartimos a ustedes, esto de hacer asambleas, que hay algo más democrático que una asamblea dentro de un sindicato, y poner a consideración una posición con los afiliados, ahora eso se tilde de golpe institucional, de antidemocrático, aceptan directamente sin ninguna consulta a los afiliados. Ya pasaron 3 años. Artimañas de los sindicalistas, estos sin escrúpulos, que responden obscenamente porque no lo reconocen al gobierno provincial, y después siempre le echan la culpa al afiliado común, al que quiere definir algo en una asamblea, el órgano supremo de un sindicato. No, tremendo. Bueno, ahí realmente. Ahí después le vamos a pedir a Juli, esto después, ahora vamos a compartir los datos del tiempo, si querés y demás, algunas de esas fotos de la paritaria, un toquecito como para que veamos cómo votó uno y cómo votó el otro, uno al lado del otro. Toma la palabra Olga Reynoso, toma la palabra, por ejemplo, José Navarro, paritario, los dos, y después también salió en la paritaria y está reflejada en el propio acta. Marcos Bello de UPCN diciendo, che, los trapitos lavan en casa. Laven en la casa de ustedes, no lo traigan acá a la mesa paritaria. Claro. Hasta ahí hasta eso. El Delio se ve que tiene todo acomodadito ahí. Habló el ordenador. Manda ahí. No, para no. ¿Viste ese acta? Lo lees y te dice mucho más de lo que vos estás leyendo. Sí, linda. Bueno, nos están saludando desde Minera Santa Cruz. Fresquita, mañana fresquita, por eso por la zona norte de la provincia de Santa Cruz. Bueno, les mandamos un abrazo. Sí, abrazo. Bueno. Entre Perito y Las Heras hay un acceso ahí, zona del Pruno, más o menos bajás. Me lo mostraste. Te lo mostré, ¿no? Ahí está la Minera Santa Cruz. Sí. Desde ahí nos están escuchando. Un beso grande. Mandamos un saludo, obviamente. Bien, datos del tiempo en Río Gallegos, ¿te parece? Dale, vamos. Espera que actualizo, tenía el de las 8, pero en otra página. A ver, datos del tiempo en Río Gallegos. 8 grados 7 la temperatura en la capital de la provincia de Santa Cruz. La térmica 5 grados 9 décimas. Humedad 67%, presión 1011,6 hectopascal, viento del oeste a 18 kilómetros en la hora, visibilidad 55 kilómetros. Se estima que la máxima hoy llega a los 18 grados centígrados. Sí. Mayormente nublado por la mañana, esa será la característica, y a la tarde el viento. Para variar, sí. El viento que llegaría a una intensidad de 50 kilómetros en la hora, y las ráfagas, algunas ráfagas, a los 75, 78 kilómetros, esto durante la tarde-noche, pero linda temperatura. Sí. 18 grados de máximo. Perfecto. Bien, gracias a la gente que se comunica. Un beso a Angélica Calixto, a Noé Aguilar, a Rosita Díaz, a Luis Barrientos, a Gustavo Muñiz. Bueno, ahí los veíamos a todos conectados. Muchísimas gracias. Respecto de la meteorología, no sé si tiene que ver con la meteorología. Empezó el otoño ayer. Sí, oficialmente empezó hoy, pero en realidad el equinoccio se produjo ayer a la tarde. Ayer a la tarde, exactamente. Arrancamos el otoño. O sea, el momento exacto en que el día tiene la misma duración que la noche.
Ese es el equinoccio. El equinoccio. Se da cuando empieza el otoño y se da cuando empieza la primavera, ¿no? Exacto. Muy bien. No. Ahí está. Un dato. No sé si es Un dato. Bueno, Lo querías compartir. Bienvenido sea. Empezó el otoño después del verano. Sí que tuvimos verano. No vamos a andar en esa discusión. Porque... Ayer estoy hablando con Bonfili de tus quejas. ¿Qué dijo Bonfili? Que no fue un verano malo. No, para nada. No, eso decía. Uno que viene, lo que pasa es que uno que viene de zona norte, de otro arriba. Anda, ¿de dónde venís? De las Bahamas, vos. Uno que viene de zona norte, ¿viste? No. No se acostumbra al viento. También en la transmisión nuestra, después se ve que escuchando vi unos comentarios donde te decían, che, bueno, pero es así acá, el clima que tenemos, te estaban respondiendo. Se ofenden, ¿viste? Claro, Sí, cuando dicen algún perito de gallego, qué feo que es, qué lindo. Se me desacomodó el teléfono. Ahí está. Ahora lo vamos a ver, Juli, si puedes bajar un poquito. No, claro, a mi pueblo, dejarlo que en todo caso lo critique yo. Claro. Viste que te pasa eso, que vos podés criticar a tu pueblo. Pero que no venga una abuela diciendo, che, qué viento que hay un poquito. No, claro, duele más. Ahí está, Juli, gracias. Bueno, hablando de perito, mira, Esther Alochi, que está siempre con nosotros. Buenos días, chicos, comenzamos el otoño, esperemos que no sea ventoso. Nosotros esperamos lo mismo. Esther, que está acá en Gallegos, nos escucha, nos mira siempre con Martín. Le mandamos un beso grande a todos que nos están siguiendo y los invitamos porque en unos minutos vamos a cortar, como hacemos siempre, nuestros vivos de Face, porque las comunicaciones telefónicas no las podemos transmitir a través de nuestra red, de nuestro Facebook, de nuestro perfil, así que no la van a escuchar, por eso los invitamos a unirse a través del canal de YouTube. Este es el primer bloquecito que lo transmitimos en Facebook para engancharlo, ¿viste? Para que queden enganchados y entonces pues se van a la radio, se van a la app de la radio, se van a YouTube. Todas las alternativas. Bueno, che, hablando de Perito Moreno, vamos a estar hablando de Perito Moreno y vamos a estar hablando de otras cosas, pero primero vamos a estar mencionando y agradeciéndoles el acompañamiento a nuestros auspiciantes. Sandín Hermanos, bravo, aplausos. Vamos, Brian, vení, despertá. Vamos, ahí estamos. Gracias, Brian, nos lo saludamos, gracias, Juli, gracias, Fer, que están acá dispuestos siempre están los chicos a colaborar con nosotros. Una empresa familiar que además de brindar servicios y logística a la producción regional, hablamos de Sandín Hermanos, se compromete con el desarrollo de la mano de obra local. Sandín Hermanos, capital peritense. Titán, un hostel único en el Calafate, lo comprobamos este fin de semana, una vista privilegiada del lago argentino, así podrán recordar todas las experiencias vividas en el día, comiendo un asado en el quincho. Está habilitado para el grupo, ¿no? Sí. Hasta 20 personas. Puedes compartir el almuerzo en la terraza o disfrutar absolutamente todos los espacios del lugar. Muy lindo. Muy lindo. Cuenta con 4 habitaciones matrimoniales que son, parece un hotel 5 estrellas las habitaciones matrimoniales, con baño privado, por supuesto, y hay 17 habitaciones compartidas. Hostel Titán, en calle de los Sauces, 3366. Entrada www.titancalafatehostel.com. Tomicolor, el laboratorio fotográfico tradicional de la ciudad de Río Gallegos, en avenida Kirchner y Sarmiento. Imprimí tus mejores momentos y conservarlos toda tu vida. Tomicolor, calidez en atención y calidad en revelados instantáneos. Banco Santa Cruz es la entidad financiera líder en la provincia con más de 62 años de trayectoria. Es la de mayor cobertura territorial en la provincia, llegando al 99% de la población a través de sus más de 180 puntos de contacto. Banco Santa Cruz, una propuesta para cada una de tus necesidades. 8 de la mañana, 19 minutos, así agradecemos a nuestros auspiciantes y también los animamos si es que se quieren sumar y auspiciar justamente aquí con nosotros en la otra gestión, se comunican a través de nuestras redes sociales. Bienvenidos serán. Por supuesto, ni hablar. Hoy es día 21 de marzo, les decíamos, comienza
el otoño oficialmente, aunque el equinoccio nos explicaba Claudio que se produjo ayer por la tarde, y hoy 21 de marzo también es el día de las personas con síndrome de Down. Y nosotros no queríamos dejar pasar esta fecha. Por eso vamos a tener una entrevista y vamos a estar hablando del síndrome de Down. Exactamente, con Alejandro Citrinbaum, es el presidente de ASDRA, Asociación Síndrome de Down de la República Argentina. Decías vos, hoy 21 de marzo. Y tiene un porqué, claro, esta fecha. 21 del 3, y hay un jueguito de números, ¿no? 21 del 3, haciendo referencia o relacionándolo con el tercer cromosoma que aparece en el par 21. Claro. Ese es el síndrome de Down. Un tercer cromosoma que de más en el par 21, por eso hoy 21 del 3, Día Mundial del Síndrome de Down. Algunas actividades que está desarrollando ASDRA, que es la asociación emblema. Claro. Todos los que tenemos hijos con síndrome de Down vamos atrás de ASDRA, sí. Es como el organismo que nuclea a todas las asociaciones. De hecho, hay una red en todo el país, distintas asociaciones en ciudades y provincias, que estamos todos encolumnados atrás de ASDRA. Y hoy va a publicar una nota ASDRA en relación a este día, que habla básicamente de la necesidad de contar con estadísticas y con números, que es la base para tomar acciones después. Claro. Porque no se sabe básicamente cuál es la realidad de las personas con síndrome de Down. Exactamente, tal cual. ¿Cuántas son? ¿De qué edades? ¿Cuál es la franja etaria más nutrida? Claro. ¿Están escolarizados? No. Se cumplen las leyes. Cumplen las leyes. ¿Están cubiertos por obra social? No lo están. El Estado responde. ¿Tienen maestros integradores? ¿Los integran los colegios habitualmente en su realidad? ¿Cómo lo marcan las leyes? Tal cual. Bueno, pero para eso se necesitan datos, se necesitan números, se necesitan estadísticas. Tienen una cobertura social, claro, por ejemplo. Lo mínimo. Y también ASDRA, con motivo del año electoral, lanzó Síndrome Electoral, una campaña para los que hacen campaña. Se trata de una estrategia y acción publicitaria que bajo el lema "Este año mejor, hagan promesas más fáciles de cumplir". Claro, qué bueno. Utiliza promesas incumplidas de los políticos para invitarlos a interiorizarse sobre las peticiones que tienen las personas con síndrome de Down y lograr que de una vez por todas formen parte de la agenda política. Bien. Bueno, algunas de las acciones que va a desarrollar ASDRA hoy en el Día de las Personas con Síndrome de Down. Vamos a estar hablando con Alejandro Citrinbaum sobre el cierre del programa. Bien, y otro de los temas, cambiamos totalmente, que queríamos compartir con ustedes esta mañana, les decía, tiene que ver con algo que nos noticiábamos ayer, y es el logro, podemos decir, porque ese era su objetivo. ¿Lo consiguió? Sí, es un logro cuando uno alcanza metas que se propone. Claudio Vidal, ¿te suena Claudio Vidal? Sí. Bueno, logró modificar el estatuto de lo que hasta ayer fue el Sindicato de Petróleo y Gas Privado de la provincia de Santa Cruz. ¿Y eso qué quiere decir? Y eso quiere decir que sí, amplía su radio de cobertura, y con esta modificación lograda se convierte nada más y nada menos que en el sindicato más grande de la Patagonia Argentina. O sea, incorpora trabajadores de otros, no de otros rubros, sino de otros. Sí, podrías decir a ver, siempre relacionado con el petróleo, exactamente, pero de otras áreas que hasta este momento no estaban bajo su paraguas. Por ejemplo, ¿no? la producción offshore, ¿no? Claro, mira, ahora, a partir de ahora, y con esta modificación que consiguió del Estatuto Social, se llama Sindicato de Petróleo, Gas Privado, Energías Renovables, incluyendo además al grupo de trabajadores que está en ese tema, energías renovables, comercialización, distribución de los derivados del petróleo y el gas, agregando lo que vos decías,
la plataforma continental argentina en toda su extensión, por lo que incluye las zonas de extracción offshore, o sea, Bien. costas afuera, ¿no? Con todo el litoral marítimo argentino. Ahora, la pregunta es, estos trabajadores de estos otros rubros, ramas, de estas sí, ramas, sí, sí, exactamente, rubros, sí, ¿estaban sindicalizados en otro espacio? Puede que ¿O sí. habrá absorbido directamente al sindicato entero? Y no, ¿Qué y habrá en esto pasado de con esos otros sindicatos? En esto de comercialización, evidentemente ha visto un blanco, ahí una nube, un limbo, Claro. y dijo, bueno, acá hay una oportunidad, acá hay Claro. tierra, hay que sembrar. Pero son muchos en realidad. Son muchísimos. ¿Habrá ido y habrá Son muchísimos. comprado directamente al otro sindicato o no? Nada. No. Bueno, vamos a estar con esos detalles. porque- Lo que sí, ahora, a partir de esto, comienza una campaña enorme, ya lo adelantó ayer en la reunión que tuvieron en Pico Truncado, enorme y masiva de afiliación. Claro. Porque hay muchos trabajadores en todas estas ramas que ahora van a estar bajo la tutela, digamos, del sindicato que encabeza Claudio Vidal. Lo digo así porque si tenés que decir todo el nombre, imagínate un sello. Hasta hace un tiempo el sindicato más grande de la Patagonia era uno de Neuquén, también referido al petróleo. Al petróleo, claro. Bien, otro de los temas que vamos a estar desarrollando, y si quiere Brian ya puede ir llamando al primer entrevistado, es una denuncia que se hizo en Perito Moreno por parte del SOEM de Perito Moreno. Me está denunciando estafa de acuerdo salarial 2022. Vamos a estar hablando con el secretario general del SOEM, Marcos Bussi, en unos instantes nada más. Los empleados municipales de Perito Moreno fueron perjudicados y perdieron el 50% del valor de su salario con respecto a marzo del año pasado. Si esto lo denunciaron, nosotros lo descubrimos. Si ustedes lo quieren ver, pueden cliquear ahí, lo buscan en el Facebook, en el Facebook de SOEM Perito Moreno, y están las planillas y están las actas. Bien, ya lo tenemos en el teléfono, Marcos Bussi, pero vamos a cortar la Sí, transmisión de le Facebook. vamos a decir chau a la gente que nos está siguiendo por nuestras redes, porque tienen que mudarse a YouTube para que puedan compartir con nosotros la nota. Así que gracias por estar ahí. Bueno, vamos Bien, ahí a, estamos. Bien, ahora sí a decíamos. saludar a nuestro primer entrevistado esta mañana. En principio vamos a chequear el audio, a ver cómo se escucha Marcos Bussi desde Perito Moreno. Marcos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen día. Claudio y Karina te saludan de acá de Radio Nuevo Día. ¿Qué tal? Buenos días, Claudio y Karina, y un saludo grande a toda la audiencia. Bien, perfecto. Bien, Marcos, una publicación de SOEM ayer. Los empleados de Perito fueron perjudicados y perdieron el 50% del valor de su salario con respecto a marzo del año pasado. ¿Por qué se asegura esto? Comentanos. Bien, nosotros ya lo habíamos dicho el año pasado cuando se terminó de firmar esto, que fue un acuerdo entre el Ejecutivo Municipal y los representantes de ATE en Perito Moreno, donde firmaron un acuerdo a la baja y que tampoco se respetó ese acuerdo, porque ese acuerdo también fijaba que en junio se iban a volver a juntar para recapitalizar a todo el personal, para pasar el personal contratado a planta y para rever esa cláusula de aumento en septiembre, donde el Ejecutivo Municipal nunca realizó esas ofertas después en septiembre como para actualizar lo que era el tema de la inflación con el aumento. Sí. Y bueno, el aumento quedó fijado así en 49% y 62% acumulativo, como dice ahí, pero que los empleados municipales hoy en día, ponerle un módulo 1 está en 63.000 pesos. Módulo 1, Marcos. Una persona con 30 años de antigüedad hoy en día está cobrando 123.000 pesos. Eso es lo máximo, digamos. Módulo 1 es, digamos, el que recién ingresa. Y módulo 7 ya las últimas categorías. Módulo 7 sería, ponerle, yo te estoy diciendo una persona de módulo 7, que es el más alto que tenemos ahora activo, Sí. con 30 años de antigüedad, estaría llegando a los 123.000 pesos recién. Eso es lo que cumple. Ahora, recién. Recién ahora, ponerle lo que está cobrando hoy en día. Una persona que Sí, está sí. a punto de jubilarse con 30 años de servicio Sí. llega a los 120.000 pesos en Perito Moreno. Eso es lo que cobró ahora con el sueldo de febrero, realmente increíble. Y ustedes, bueno, están básicamente denunciando esto porque, claro, hacen una relación, obviamente, como hacen todos los gremios, ¿no? De marzo a marzo o de febrero a febrero tuvimos
Más de un 100%. una inflación, claro, interanual de un 102%. Tal cual. Y si Esos usted- son los datos oficiales, pero Claro, sí, sí, ponerle sí. en la vida real, el bolsillo cuando vos vas a comprar te dice otra cosa. Acá en Santa Cruz es mucho más alta el valor del costo de vida de los cálculos que hace el INDEC a nivel nacional y allá en Buenos Aires. Sí, tal cual. Aunque el INDEC Sí, sí, dice sí, que acá en sí, Patagonia el índice fue mucho menor. Que fue menor. Bueno, Claro. nadie puede creer demasiado eso, ¿no? Marcos, Pero bueno. entonces, bueno, ya hay una pérdida del poder adquisitivo de la gente de alrededor de un 50%, ¿no? Y sí, el aumento fue del 50% y la inflación fue arriba del 100%. Claro. Y con este panorama, ¿cómo están en este año de cara a la paritaria? ¿Hay paritaria? Me parece que tendría que haber empezado por esa pregunta. El Ejecutivo Municipal, o sea, Mauro Casarini, siempre, desde que entró, desconoció al SOEN y ponerle, por la fuerza, digamos, por los paros, por los acampes, se ha llegado a negociar, pero ahora últimamente no fuimos ni convocados a la última paritaria del año pasado, donde únicamente bajaron el acuerdo que más o menos estaba en provincia y lo aplicaron a Camperito Moreno, tal cual como lo firmó ATE en provincia. Claro, recordamos que allí en Perito Moreno es distinta a la situación a la que tenemos, por ejemplo, aquí en la capital provincial, ¿no? Aquí es el SOEM el que se encarga de negociar con el Ejecutivo, allí tiene representatividad también en esa mesa de negociación colectiva, ATE. Claro, nosotros igual, ponerle antes que estuviera Casarini en el gobierno de Mabel García, ahí el único que más o menos representamos a los trabajadores y que llegamos a los acuerdos era SOEN. Claro. Hoy en día el intendente Casarini desconoce al SOEN y acata la paritaria de ATE. Ah, directamente, no, ¿ustedes no son convocados? No, en la paritaria anterior no fuimos convocados. Ujú. O sea, no hay posibilidades entonces de sentarse con él y reclamarle lo que consta en actas, básicamente, lo que dejaron constado en actas en la paritaria del año pasado. Acá ni siquiera ATE le reclamó para que vuelva a retomar la paritaria. De lo que se firmó, ponerle en abril se firmó el aumento, se firmó que en junio se iban a volver a juntar para recapitalizar el personal, que en julio iban a hacer los pases a planta permanente y que en septiembre se iban a volver a juntar para discutir si la inflación era superior al aumento que iban a dar, lo iban a recomponer de alguna manera. Tampoco se sentaron. Ni ATE le reclamó lo que está debiendo el intendente acá. Claro, claro, O sea, hasta hoy, 21 de marzo de 2023, en lo que estamos desandando de este año, todavía no se han juntado. Tampoco, no. Por lo menos a nivel oficial, para afuera, no. Qué increíble. ¿Y los trabajadores municipales, Marcos, y los trabajadores municipales no reclaman esto, no se movilizan, no se juntan, no se expresan? Y bueno, es lo que estamos tratando de activar ahora, que más o menos ya empezó el año, que se tienen que volver a juntar para arreglar alguna paritaria, algún acuerdo. Entonces estamos advirtiendo a los trabajadores que ya no confíen en, si ponerle el año pasado se confiaron en que ATE iba a hacer un buen acuerdo, ahí tenemos las consecuencias. Así que por eso queremos despertar a todos los compañeros municipales, hacer asambleas y volver a reclamar. Claro, claro. Porque básicamente en la cara, o sea, un acta que firmás, asumís compromisos. Es increíble. Y después no cumplís. El año pasado fue la primera vez que ATE se sentó solo a negociar con el Ejecutivo y bueno, ahí vemos las consecuencias. Claro. Nosotros por ahí capaz que en los años anteriores no nos quería atender el intendente como SOEN, pero a fuerza de paro y corte de ruta, en los acampes que estuvimos en el Corralón, bueno, ustedes nos han hecho notas sobre eso. Sí. A fuerza de medida de fuerza hemos llegado a negociar, pero fue la única manera, no por la vía del diálogo. Claro. Sí, bueno. Marcos, bueno, entonces hablar de porcentajes en todo este contexto, digo, acá en Río Gallegos se cerró en más de un 42% acumulativo, el SOEM, ATE, la Administración Pública cerró ayer en un 46,9, ¿no? Acumulativo también, que bueno, esa seguramente debería ser la base del aumento. Más los otros IPS, ¿no? Exacto. Claro, lo que pasa es que acá en Perito nosotros estamos muy por debajo y tendríamos que fijar un valor inicial para poder arreglar sobre porcentaje, poder ponerle
Si un módulo 1 cobra 63.000 pesos, No, es vos increíble. le ponés el 50% de aumento, ponele ahora, No, tampoco llegás al valor del costo de vida. Llegás No. a 90.000, claro. no, Por eso. de la ¿Entendés? canasta Entonces de tenemos que hablar pobreza, sobre, indigencia. ya no sobre un porcentaje, sino sobre un valor inicial, sobre dónde arrancar la negociación. Además, es muy cómico. Yo el año pasado veía cómo promocionaba, cómo publicaba el aumento a los empleados municipales en Perito Moreno. Te decían, un empleado municipal va a cobrar, ponele 80.000 pesos. Sí. Otro empleado municipal va a cobrar 80.000 pesos. O sea, 80 más 80, 160. ¿Y por qué lo sumaba? Ah, porque él compara Claro. con que la familia municipal trabaja y en el Claro. municipio, entonces con Claro. la pareja, Sí, ponerle el hombre y la mujer de la familia trabajan, entonces los Bueno. dos llevarían a la casa tanta plata. Este, No, no, este no, año le va a mira, tener, este año le va a Es tener la que forma agregar. de convencer Claro. a la gente. Es muy que- cómico, o sea, Claro, como claro, que la manera de tenía que no ganar ser. esto, no como que el empleado tenía que ganar esto. Claro. Claro. No, como para no ser Después, pobre, bueno, un tiempito más, ya va a meter a los hijos a trabajar para que la tal cual, alcance. para llegar al índice de Claro. pobreza establecido, si no, no va a llegar, claro. A mí te digo que más que causarme gracia Te me deprime. indigna, Sí, me sí. indigna que subestime la inteligencia de la gente. Bueno, hemos escuchado ese tipo de ejemplos, ¿no? El otro día, ¿te acordás que nos acordábamos que también sumaba, como este gana tanto y es trabajador de tal Claro. gremio, y este también, y, Sí, sí, sí. y, pues, hombre y mujer, por Claro. ejemplo, son pareja, están por encima de Claro, la... cuando hablan de la canasta básica para una familia Sí, sí, tipo, matrimonio y 2 hijos. Claro. Entonces presumen que el matrimonio, bueno, 2 personas, los 2 trabajan. Claro, O sea, pero además presumen que tienen solamente 2 hijos, Claro. presumen que no tienen hijos por fuera, digamos, con otras parejas, No, no, y para que presumen- también tenés que... y presumen que uno está casado, y que tiene una pareja y que no te puedes separar. Además, O sea, si no querés ser pobre, No, es tenés increíble. que seguir casado, porque si No, te no, separás... Y siendo empleado municipal. Y siendo empleado claro, municipal. y además, si bien es cierto, como vos decías, Marcos, nosotros ya conocemos esta realidad de Perito Moreno, no deja de sorprender lo bajos que están los sueldos de los trabajadores municipales respecto, por ejemplo, a otras localidades como Río Gallegos, sin ir más lejos. Es tremendo. Sí, Río Gallego, Caleta, Calafate, Sí. por él están Sí, tan sí, acorde sí. al costo de Sí. vida y tienen un buen sueldo. Claro. Pero después lo que es La Cera, Perito, los antiguos, Gregores, Ujú. no sé para allá para el sur, pero San Julián, Piedrabuena, Puerto Santa Cruz, creo que andan más o menos en una escala a la nuestra, un poquito superior, pero no mucho más lejos. Claro. A mí tremendo. me llama la atención también la inactividad, porque ¿cuánto me dijiste que cobra un módulo 7, Marcos? Con 30 años de Una antigüedad. persona con 30 años de servicio está en 120.000, Nada. puede llegar a 140 si tiene título secundario. Increíble, increíble. Nosotros vamos a seguir, obviamente, este tema, lo vamos a seguir de cerca, porque nos interesa, porque es de interés público y además Bien. También vuelvo... habían unas notas que le habían hecho a Casarini cuando era intendente, Sí. creo que no sé si en el Nuevo Día también había salido, Ujú. donde él, cuando era concejal acá en Perito Moreno, pedía el 50% de aumento. Mm. Le solicitaba al Ejecutivo Municipal que busque los medios necesarios y consiga Ujú. los fondos para darle incremento al empleado municipal, porque ahí llamaba las palabras de Perón, donde decía Ujú. Casarini que los precios el costo de vida subía por el ascensor y los sueldos subían por la escalera, así que Ujú. estaría bueno buscar la nota Pero vos igual tenés y una memoria también, Marcos. subirla. Claro, ¿Qué necesidad Él de en ese tener momento tan... cuando era concejal pedía el 50% de Qué aumento necesidad para- de tener ser tan memorioso. Te agradecemos mucho, Marcos. Bueno, fecha de convocatoria paritarias no hay, no saben si los van a convocar a ustedes. Y mientras tanto, el empleado municipal, ¿van a convocar, aunque sea, Marcos, a una asamblea de afiliados de Nosotros SUEM? sí, estamos por ahora despertando al compañero municipal, llamándolo que más o menos se vayan interiorizando sobre el tema, sobre cómo están las paritarias a nivel provincial, Claro. Ujú. y llamar a todos. Yo creo que ahora a fin de mes vamos a hacer el llamado a asamblea para que nos juntemos y decidamos a ver si hay fuerza o no para hacer un reclamo fuerte en Perito Moreno. ¿Y habrá fuerza? Ojalá que sí. Bueno, nosotros nos mantenemos atentos. Gracias, Marcos, por tu tiempo. Bueno, muchas gracias y un saludo grande a toda la audiencia. Gracias.
Bien, ahí hablábamos con Marcos Bussi, secretario general del SOEM de la localidad de Perito Moreno, y esta realidad que tienen, ¿no? La realidad que también es la de muchos pueblos de la provincia de Santa Cruz. No todos los municipales cierran paritarias, Claro. como se cerraron acá en Río Gallegos. Lo escucharon ustedes, ¿no? Increíble, me quedo con este dato. Lo que cobra 120.000 pesos un empleado municipal con 30 años de antigüedad. Sí. Y el máximo escalafón, un módulo 7. Yo me quedé en la vieja categoría que llegaba hasta la 24, la más vieja. Claro. Pero después se modificó. En el mejor de los casos, con título puede llegar a cobrar 140.000 pesos. No, impresionante. Impresionante lo atrasados que están en materia salarial. Bueno, 8 de la mañana, 40 minutos nos queda. Queremos compartir algunos de los fragmentos que no tienen desperdicio de lo que fue el acta de la paritaria central de ayer, que Juli ya los tiene en la gatera. No les contamos todavía, no hablamos de lo que pasó con ADOSAC, que está cumpliendo ya con el inicio de este día martes las primeras 24 de 48 horas de paro que ha dispuesto en toda la provincia de Santa Cruz. Eso también nos falta contarles, además de algunos otros temas y la entrevista que tenemos pendiente hoy en el Día de las Personas con Síndrome de Down. Mi parámetro que no falla respecto del paro de OSAC es que hay un gran acatamiento. La vueltita que pegamos a la mañana que paso por la escuela de la calle Pellegrini, ¿cuál es? Pellegrini. Sí, no, pero la escuela. De la escuela 15. La escuela 15, Sí. Bueno, ahí ya tengo un parámetro. Claro. Cuando hay actividad normal, ahí ya tenés una cuadra de escuela, sí, que van estacionando sobre la izquierda, ¿viste? Media cuadra, una cuadra por lo menos. Hoy no había nadie. Hasta la luz me parece que estaba apagada. Ese es el parámetro mío. De todos modos, bueno, mañana seguramente vamos a estar hablando bien detalladamente de acatamiento y demás. Y ahora cuando llegamos también había lugar para estacionar, tanto aquí, el frente que tenemos el Colegio Salesiano, la verdad que estaba bastante despejado. Ponemos un poco de música en esta mañana de día de inicio del otoño, ¿te parece? Vamos con Brian y volvemos. That you like, happy recognize me, I'll go back, I'll feel a passion like me.
Seguí escuchando la radio del rock. En breve volvemos con más música en nuestro idioma. Radio Nuevo Día, 100.9. Inicio de espacio publicitario. Temporada de verano 2023. Cuando tenés un banco digital que te acompaña a todos lados, es mucho más fácil. Pedí tu tarjeta de débito, controla tus gastos y paga todos tus servicios siempre que lo necesites y desde donde sea que estés. Descarga la app y conoce más del banco digital de Sancor Seguros. Banco del Sol va con vos. ¿Sabés a cuántas personas podés llegar? Según tu cantidad de seguidores con un posteo, una story o un reel. Y si te preguntas si sabes qué espera ver tu público para que puedas vender en redes, no te estreses más. Para el mejor rendimiento de tus redes sociales está Ideas, un estudio de publicidad dedicado al marketing digital. Búscame en redes como Ideas Ángel Abril. Ideas, un estudio de diseño en comunicación visual con servicio de fotografía, drone, diseño gráfico, community manager, gestión dedicado a sacarte de encima la tarea de publicar todos los días. Todos los sábados a partir de las 21 horas nos encontramos en Sonamos Punk. Entrevistas, acústicos y todas las novedades de las bandas locales, nacionales e internacionales. Ya lo sabés, todos los sábados, 21 horas, por FM Nuevo Día, 100.9. Es solo punk rock, pero nos gusta. ¿Rompiste el cristal de tu auto? Nosotros tenemos la solución. En Tauro Vidrios y Aberturas contamos con una amplia gama de autos y camiones. Somos distribuidores de Pilkington y Saint Gobain. Fabricamos y colocamos vidrios para máquinas y colectivos. También equipamos tu furgón. Trabajamos con todas las compañías de seguros. Brindamos calidad y seguridad en nuestros servicios. Nuestro taller está certificado por CESPI Argentina. Comunicate al 43 8200 o al 2966 53 24 98 y seguinos en redes sociales. Nos encontrás en Gobernador Mayer 57. Tauro Vidrios y Aberturas. Soñamos, pensamos y realizamos todo en vidrio. Atención cultivadores, Sanju 420 tiene noticias para vos. Sanju 420 es un emprendimiento santacruceño que busca brindarte soluciones para tu cultivo de cannabis. Somos fabricantes de paneles LED Full Spectrum de 200, 300, 400 y 600 watts con un año de garantía. Trabajamos con todas las tarjetas de crédito. Enviamos el panel a cualquier localidad de Santa Cruz, Chubut y Tierra del Fuego. También hacemos venta por mayor para Grow Shop. Ya sabes, para que tus cultivos tengan éxito, Sanju 420 Grow Shop. Encontrarnos en redes sociales, en Facebook como Sanju 420 y en Instagram sanju420.shop o comunicate al 2966 232570. Sanju 420 Grow Shop. Te invitamos a que seas parte de nuestras actividades deportivas y recreativas. También puedes solicitar la credencial del SOEM para acceder a importantes descuentos en comercios adheridos a nuestro plan para el fortalecimiento de nuestros afiliados. Seguimos consolidando nuestras propuestas: subsidio por nacimiento, casamiento y fallecimiento, programa de elementos ortopédicos, ayuda mutua y mucho más. SOEM Río Gallegos, somos todos. Volvimos. Seguimos escuchando más de la cultura rockera de la radio más caliente de la temporada. Temporada Verano 2023. Radio Nuevo Día, 100.9. Fin de espacio publicitario. Muy bien, amigos, aquí estamos de vuelta. Nuevo bloque de la otra gestión, la primera mañana de Radio Nuevo Día, la primera mañana
de FM Activa en Perito Moreno, donde la temperatura es de 2 grados centígrados. El cielo está despejado, linda mañana, mañanas de otoño que parecen bien fresquitas pero soleadas, ¿viste? Que va mejorando a medida que pasan las horas. La máxima hoy en Perito llegará a los 17 grados centígrados, habrá algo de viento. De una intensidad de 40 kilómetros en la hora de la tarde, las ráfagas son un poquito más altas. Y aquí en el sur de la provincia de Santa Cruz, mejor temperatura, 8 grados 7 en Río Gallegos, térmica 5 grados 9, 18 grados de máxima previstas para el día de hoy y ventoso durante la tarde, cielo mayormente nublado. Perfecto, ahí están las condiciones del tiempo, tanto para Perito como para Río Gallegos. Vamos a cumplir con algo que habíamos prometido y tiene que ver con los términos en que se redactó, digamos, la paritaria o el acta que refleja la paritaria de la Administración Central de ayer. ¿Me decías cuántas páginas son? 16. 16 páginas. Y porque hubo 2 o 3 cuartos intermedios. Empezó a las 10:28 de la mañana, estaba convocada para las 10 y terminó 21:50. 10 de la noche casi. Claro. Casi a las 10 de la noche. 10 de la noche había empezado a las 10:30 de la mañana, casi 12 horas. ¿Querés que tiremos los porcentajes que finalmente fueron aceptados? Lo hacemos rápidamente y ahí me tirás detalles. Perfecto. Bueno, el ofrecimiento que finalmente fue aceptado por Olga Reynoso, no por AT. Sí. Y por los otros gremios también, ¿no? Eso APAP también y UPCN. Sí, bueno, sí. un 20% a marzo. O sea, no hay retroactivos acá. No hay retroactivos, ya con el sueldo de marzo. 20%. Porque muchos preguntaban, ¿y enero? No. ¿Y febrero? No. Nada. Se lo comió la vaca. Sí. 8% a mayo, 8% a partir de junio y un 5% a partir de julio. Todo esto acumulado llegamos al 46,9%. Así ¿verdad? es. Sí. Bien, también se habla de una cláusula de revisión si el IPC de enero a mayo supera el 40,5%. Claro, recordamos que el índice, ese IPC es el índice de precios al consumidor, ¿no? Bien, entonces si de enero a mayo supera el 40,5%, se van a volver a reunir en el mes de junio. Dar movilidad, 241 choferes de 3.000 Lo que pasa que a 20%, acá habla de un convenio, ¿verdad? no, lo que pasa es que además nosotros ahora reflejamos los porcentajes, pero además hay logros que se han conseguido en materia salarial para distintos sectores, sean auxiliares de la educación, sea aeronáuticos, para diferentes trabajadores que también están dentro de la administración central, como códigos, aumento de códigos, de asignaciones. Hay que leer bien el convenio para saber de qué se trata, pero bueno, también fue lo que se cerró en la paritaria, que seguramente para los afiliados que cumplen esas funciones debe ser muy importante. Incrementar el código mayordomos 242, elevar al 30%, incrementar el código 285 al 35%, y para los auxiliares que prestan servicios en escuelas rurales sea el 50%. Lo que pasa es que estos que vos estás mencionando son 3 o 4 puntos de una serie como de 20, ¿no? No son los únicos. Esto está dentro del acuerdo paritario logrado ayer y está reflejado en el acta. Y también el último punto que destacamos, pagar el 100% del código informática 215 para todos los entes que cobran el 50%. Bueno, vamos ahora sí a compartir con ustedes algunos de los términos que dejan en evidencia la división que hay en el seno de ATE, de la Asociación de Trabajadores del Estado, y como les decíamos, tal fue de esa manera que quedó hasta reflejado en las actas de paritaria que se confeccionaron ayer allí en el Ministerio de Trabajo de la provincia de Santa Cruz. Vamos con una, Juli, ¿te parece? ¿Cuál elegiste? Decime cuál elegiste. Olga Reynoso con Navarro. Dice en la página 9 del acta de paritaria, toma la palabra ATE, ¿no? Y abajo dice, toma la palabra la secretaria general Olga Reynoso. 2 puntos.
Ahí está el textual de ella. Llevaremos la propuesta, venían hablando, se genera una propuesta. Dice, llevaremos la propuesta salarial efectuada por el Poder Ejecutivo a la reunión plenaria de secretarios generales, por lo que solicitamos un cuarto intermedio. Ahí estamos viendo otra. ¿Está bien? ¿Y qué dice? Toma la palabra, ¿qué dice el acta? Toma la palabra el secretario José Navarro, que es paritario de ATE, ¿no? Sí. Bueno, y dice, nosotros tenemos mandato de asamblea de rechazar la propuesta. Acorde a lo mandado en la reunión de dirigentes y paritarios de ATE realizada en el Calafate. Insistimos que rechazamos la propuesta y vamos al paro esta semana. Olga Reynoso dice, nosotros vamos a consultar al plenario de secretarios generales. Y su paritario dice, no, nosotros ya venimos con un mandato. De asamblea, claro. Claro, y la rechazamos. Bueno, este es uno de las cosas que sucedió. Otro tramo de la paritaria. Dice, toma la palabra ATE y ahora refleja lo que dice Olga Reynoso. Ella indica, según establece la paritaria, luego de realizar las consultas pertinentes a las mayorías de las seccionales, nos encontramos en condiciones de aceptar la propuesta con cláusula de revisión en el mes de mayo, ¿no? Esto es porque seguía la paritaria. Toma la palabra José Navarro y dice, su paritario también de ATE, nosotros no aceptamos la propuesta, la llevaremos para analizar y ratificamos las medidas de fuerza resueltas por nuestro sindicato, entendiendo que no es suficiente y muy a largo plazo dada la inflación existente. Así. Era un ida y vuelta, un ram entre los dos. Y lo otro que queríamos compartir rápidamente es otro extracto de esas 16 páginas del acta paritaria, donde toma la palabra UPCN, así está establecido, ustedes que nos siguen a través de la transmisión que está haciendo Juli por YouTube, lo pueden ver, y dice la gente de UPCN, con respecto a cómo se viene desarrollando la paritaria, UPCN quiere dejar manifestado que las cuestiones internas de los sindicatos tienen que ser dirimidas en su propio lugar, no en esta mesa, no es el ámbito adecuado para ello. Escuchen esto, dice UPCN, no pueden aprobar y rechazar el mismo gremio porque consideramos que nos deja expuestos y nos mete a nosotros como UPCN en algo en lo que no tenemos nada que ver. Me imagino cómo deben estar las cosas hoy en ATE. Tremendas. Hay elecciones este año, ¿no? Sí, hay elecciones. Bien. Gracias, Juli. Gracias, Juli. Bien, ADUSAC está de paro, así lo consignó el Congreso de ayer. Martes 21 de marzo paramos, en realidad hoy martes y mañana miércoles también. Sí. En este sentido habrá una volanteada, se está convocando a los docentes y a los padres a sumarse en Roca y San Martín. Sí. Acá en Río Gallegos. Sí, a las 11 de la mañana. Roca y San Martín, Kirchner y San Martín en realidad, se equivocaron. A las 11 de la mañana, por nuestros reclamos laborales, salariales y pedagógicos. Así que están, la filial Río Gallegos está invitando a esta volanteada. Bueno. Martes 21 y miércoles 22 paramos, dice otro flyer, exigimos la reapertura de paritaria por un salario acorde a los costos de la canasta básica, no a la reforma laboral de la jornada extendida, no a la flexibilización pedagógica en todos los niveles, denunciamos la falta de prestaciones en la caja de servicios sociales. Así nomás. Bueno, estos son algunos de los reclamos, lo hacemos cortito en estas 48 horas de medidas de fuerza que está cumpliendo el gremio docente mayoritario aquí en la provincia de Santa Cruz. Y respecto de esto, recién nuestro compañero Beto Barría, gracias por esto, nos manda el comunicado que emitió la Escuela Provincial 15, la que vos decís que pasa, y les dice, estimadas familias, informamos sobre la adhesión al paro de hoy, en fin, en ambos turnos los docentes de la institución de primero a séptimo grado se encontrarán amedidos
adheridos a la medida de fuerza. ¿Viste? Educación física de séptimo grado igual, y en la escuela 33 también estaba viendo que solamente 3 grados tienen algo de clases. ¿Viste? Sí, yo pasé por ahí hasta la luz, me parece Por que estaba eso. apagada. Tenías razón, hasta la luz, no Bien. era una exageración. Falta un minuto para las 9 de la mañana, pero hoy es un día, hoy 21 de marzo, lo decíamos cuando comenzábamos, es el día de las personas con síndrome de Down. El día del mundial. síndrome de Down, el Día Mundial del Síndrome de Down, exactamente, hoy 21 de marzo, 21 del 3, lo decíamos y lo reiteramos ahí jugando un poquitito con el día, ¿no? 21 del 3. Con la fecha. Con la fecha, haciendo referencia a ese tercer cromosoma que aparece en el par 21, pero bueno, es un día básicamente para sensibilizar y para Para hablar tal cual. las cosas que les pasan a las personas con síndrome de Down y también a sus familias y a su entorno, por supuesto. Tal cual. Bueno, y en este sentido estamos en contacto ya con Alejandro Citrinbaum. Él es el presidente de la Asociación Síndrome de Down de la República Argentina. Alejandro, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Desde acá, desde Río Gallegos. Claudio, Karina, te estamos saludando. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias. Bien, 21 de marzo, Día de las Personas con Síndrome de Down, Alejandro. Sí, hoy es el Día Mundial de la Persona con Síndrome de Down y es un día que se dedica sobre todo a charlar de qué es el síndrome de Down, a que la gente tome conciencia de que el síndrome de Down no es una enfermedad, sino es una condición genética, que las personas con síndrome de Down pueden hacer cualquier otra actividad que hace cualquier otra persona, en algunos casos con apoyos, y bueno, y es un día que nosotros aprovechamos para recordar que se tiene que cumplir con las leyes, sobre todo con la Convención Internacional de las Personas con Discapacidad, que por ejemplo en su artículo 24 dice que tienen derecho a la educación inclusiva, en otro de los artículos dice que tienen derecho a trabajar en el ámbito laboral abierto y competitivo, y bueno, en algunos de esos casos venimos, si bien se avanzó en los últimos años, no estamos donde deberíamos estar y tenemos mucho para trabajar y para concientizar. Claro, bien, a pesar del cambio de paradigmas que se ha dado en estas últimas generaciones, bueno, es una lucha constante, Alejandro. Básicamente, Sí. bregar por la inclusión, básico. Sí, tal cual, tal cual. La verdad es que tenemos que remar y remar. Hace muchos años estamos trabajando en esto. Astra este año cumple 35 años y si bien es una realidad muy distinta, porque me cuentan sus socios fundadores que cuando querían llevar en ese momento a sus hijos a escuelas comunes, los miraban como diciendo, usted no me dará en serio. Hoy por hoy son muchas las escuelas, sobre todo los jardines que incluyen, no todos los que deberían, porque a esta altura deberían ser todos. Escuelas primarias a veces cuesta un poquito más, secundarias ya es un tema bastante más difícil. Claro. En muchos de estos temas hemos retrocedido algunos pasos. ¿Así? Entonces, Sí, Alejandro. así te estamos. escucho. No, te quería consultar respecto de este año, ¿no? Tan particular y que ustedes de alguna manera tratan de instalar temas y sacar provecho y subirse de alguna manera a la realidad. ¿Y qué Sí. quiero decir cuando hago mención a esto? Uno, cuando hablaron, digamos, trataron de instalar el síndrome de Down desde la fiebre mundialista que habíamos vivido. Y ahora con esta campaña aprovechando también un año electoral que tenemos los argentinos. Sí, tal cual. Nosotros queremos justamente hablar y tratar de reunirnos con todos los candidatos para ver si de una vez por todas el tema de la discapacidad se pone en agenda, porque nosotros vemos que hay un montón de temas que se ponen en agenda y la discapacidad siempre está postergada. Hay un montón de temas que realmente son importantísimos y que se tratan. Yo celebro que se hable de un montón de minorías, que se hagan cosas por un montón de minorías que estaban muy postergadas, pero parecería que la persona con discapacidad está invisibilizada. De hecho, nosotros hicimos una campaña muy fuerte para que se incluya una pregunta de cuántas personas con discapacidad hay y cuántas personas con síndrome de Down hay en el país, y no tuvimos éxito. Sí, Hablamos del censo del año pasado, Alejandro, ¿no? Sí, nosotros Tal cual. abordamos el tema, sí. Y no tuvo éxitos. No tuvo éxito. Ahí nosotros hicimos
una campaña, ASDRA junto a la red T21, que nuclea asociaciones de todo el país. Bueno, justo el contacto con ustedes me lo hizo Claudio Lobos. Realmente trabajamos en todo el país pidiendo que haya números, porque si no hay números, si no sabemos cuántas personas con síndrome de Down hay en el país, no podemos hacer ningún tipo de política pública. Entonces, el año pasado sacamos una campaña que se llamó Síndrome de Números, que era una campaña dinámica, que uno por medio de un chatbot podía ingresar la persona con síndrome de Down o el familiar, completar 4 o 5 preguntas, y eso nos fue tirando una estadística. Llevamos aproximadamente 4.500 respuestas y eso nos tiró unas estadísticas bastante negativas, que dicen que muy poca gente está hoy por hoy incluida en la escuela, casi nula en lo que hace a la inclusión laboral. Hay 0, algo de personas con síndrome de Down que vive solas. Bueno, no tengo acá la estadística exacta, pero son números tremendos. Claro. Y es increíble que el Estado básicamente no tenga los números concretos para después tomar medidas y accionar al respecto, ¿no? Porque es la base, la estadística, los números. Y bueno, tal vez tener las estadísticas significa que el Estado debe actúe. Entonces es más fácil decir no sabemos qué hacer porque no tenemos los números. Claro, y tenerlo ahí abajo del... Claro, tenerlo ahí en un limbo que el tema es que, y esto hago referencia a la estrategia de acción publicitaria de ASDRA, el lema, este año mejor, hagan promesas más fáciles de cumplir. Está perfecto. Tal cual, porque vieron que los políticos en campaña hacen muchísimas promesas y después realmente no cumplen casi ninguna. Desgraciadamente igual la discapacidad en general no está ni siquiera en las promesas, ¿no? Es un tema que no figura, entonces nosotros estamos tratando sí o sí instalarlo en la sociedad, sobre todo en la política, es decir, existimos. Yo a veces no entiendo cómo ni siquiera por conveniencia, porque es un porcentaje grande de la población, de familias que tienen alguna persona con síndrome de Down, y votan también las personas con discapacidad, pero pareciera que es un sector que no importa, que no influye. Vos sabés que yo tuve la posibilidad de entrevistar el año pasado a Marco Labaña cuando era el titular del INDEC, y a partir del reclamo de ASDRA y de muchas otras asociaciones que trabajan por las personas con discapacidad, que exigían que al menos se incluya, como decía Alejandro recién, en el cuestionario, a ver, ¿viven personas con discapacidad en la casa? ¿Cuántas? Punto. Eso era todo. Después tuve la posibilidad de entrevistarlo a Marco Labaña, y me aseguró que iban a hacer un censo. No incluimos nada porque vamos a hacer un censo especial, exclusivo para personas con discapacidad. De esto no se cumplió nada, Alejandro. No, tal cual. Eso iba a ser este año, todavía no hay ninguna mira. Nosotros le escribimos a Marco Labaña pidiéndole que se pronuncie al respecto, que estábamos esperando a ver cuándo era ese censo para las personas con discapacidad. Y la respuesta en ese momento fue que venían muy atrasados con las respuestas del otro censo, que todavía estaban procesando esa información. Lo de siempre, tiran la pelota para adelante. Es más, la fecha que nos decían, que una de ellas lo tenían que hacer para la segunda mitad del año o para el año que viene, evidentemente ya es cuando no sea en gobierno. Todos van tirando la pelota para adelante, y eso no es una queja con el gobierno actual o con esta parte política, porque nosotros no tenemos ningún favoritismo y realmente todos nos dieron la misma bolilla, y desde los 35 años que existe ASDRA o desde que existen todas las asociaciones de síndrome de Down del país, nunca tuvimos respuesta de ningún gobierno. Alejandro, te agradecemos mucho tu tiempo. Te aclaro, Claudio Lobo soy yo. Lo que pasa es que también soy productor, ¿viste? Este es un emprendimiento familiar, entonces hacemos producción el día anterior y el otro día nos llamamos temprano y te llamamos. ¿Saben que justo no escuché nada? Está muy bajito y acá hay mucho ruido. No. Después Claudio se va a comunicar con vos, porque el Claudio Lobos que vos decís es el mismo que está acá saludándote. Ay, entrevistándote. Claudio, que era otro Claudio, perdón. Gracias, Alejandro.
No, por favor, gracias a vos por todo lo que haces, gracias a ustedes ahí en el piso y bueno, seguimos en contacto. Dale, así va a ser, Dios mediante. No te Muchísimas reconocí. gracias. Abrazo, Gracias. Alejandro, gracias. Un abrazo grande. Saludos. Bueno, Alejandro Citrinbaum, presidente de la Asociación Síndrome de Down de la República Argentina, haciendo referencia a esta fecha, ¿no? 21 de marzo, Día Mundial de las Personas con Síndrome de Down. Claro, Ahora- no me había conocido. Yo le dije mañana que podés salir al aire Sí, sí. en Radio Nuevo Día de 8 a 9. Nunca le dije yo soy el conductor. Bueno, agradecemos y cerramos porque ya nos pasamos nuevamente a nuestros auspiciantes. Sandina Hermanos SRL, una empresa familiar que además de brindar servicios y logística a la producción regional, se compromete con el desarrollo de la mano de obra local. Sandín Hermanos. Cabañas del Titán, en pleno centro del Calafate, sobre la avenida Libertador y salida por Paseo Costero. La mejor vista al lago, equipadas para 5 personas cada una, promoción para santacruceños a 15.000 pesos cada una. Asadores, parrillas, juegos infantiles, parque y estacionamiento. Tranquilidad absoluta, Cabañas del Titán. Ahora recordame el teléfono, 530706, ¿puede ser? Sí, ese es. 2966-530706, el teléfono de las Cabañas del Titán. Tomicolor, el laboratorio fotográfico tradicional de la ciudad de Río Gallegos en Avenida Kirchner y Sarmiento. Imprimir tus mejores momentos y conservarlos toda tu vida. Tomicolor, calidez en atención y calidad en revelados instantáneos. Banco Santa Cruz, la entidad financiera líder en la provincia, con más de 62 años de trayectoria. La de mayor cobertura territorial, llega al 99% de la población. Banco Santa Cruz, una propuesta para cada una de tus necesidades. Muy bien, ahí agradecemos, le damos los buenos días, bienvenidos. Bueno, Juli ya estaba con nosotros, Juli Quirós, Héctor Mancilla. ¿Cómo estás, Nica? Buen día. Fer Tornú, ¿cómo andan? Buen día, ¿cómo Buen están? día, todo bien, por acá andamos. Qué bueno, estaba mirando, que estaba recibiendo y quería compartir con ustedes la cantidad de informes de las escuelas que incluso los postean, ¿no? A través de sus redes, a través de su Face, que no tienen hoy Ajá. actividad. Por ejemplo, en una que estaba mirando acá, Sin dice, actividad, sin de actividad. 18 secciones, 15 están de paro. Ujú. Un colegio, EPP 41, por ejemplo, de aquí de Río Gallegos. Bueno, y así gracias a todos los que nos están mandando mensajes. Secundario 10 también, bueno, se ve que el paro ha sido contundente. Al menos aquí en Río Gallegos es lo que podemos ver y además informar. Vas a tener un refresco, seguramente vas a ir a cubrir la panfleteada ahora de las 11 De acá Adosac, no importa. en Kirchner y San Martín, ¿no? Sí. Se Voy a andar desarmó por el ahí. micro. ¿Qué hiciste, Karina? Se nota. No, Yo estaba viendo ¿Estás aguantó nerviosa? todo lo que contamos. demasiado picante. Sí. Y eso que no hablamos del puterío Nate, ¿no? No sé qué está pasando ahí. No, sí, sabemos. Bueno, no sabemos, pero Sabemos. digamos, no sé dónde va a parar esto. Porque se está dividiendo bastante. No, la o cosa, sea, me es parece. increíble lo que pasó ayer en la paritaria. Sí. No, y es increíble el posteo. No es increíble, es A ver, que APAP clarificador que el posteo. ¿no? Que APAP tenga que ponerte los puntos ya es- Que APAP se tenga que decir, che, chico, los trapitos No sucios será se lavan mucho. en casa. Claro, que APAP te quiera poner en... Sí, es mucho, ¿no? Pero bueno. Evidencia, ¿no? El cisma que hay, ¿no? Para dentro de los representantes o dirigentes de la organización gremial, ¿no? Como ATE, ¿no? Que saltó de repente Claro. Vos la sabés que división, ¿no? O sea, se hablaba, no, ya estaba ahí. se veía venir esto, se veía venir. Lo que pasa es que ayer explota la bomba en una paritaria. Claro. Mm. Entonces fue por demás evidente. O sea, no se podían controlar, ya no se aguantaba más la situación, no había mirada ajena que pudiera, viste, cohibirte, porque a veces si no, bueno, nos están mirando, mejor nos callamos la boca. Claro. ¿No? Claro. Disimulemos. O- Claro, no hubo eso, nada de eso. Es más, se habló de escenas bastante heavy, ¿no? No quiero entrar en detalle. Ah, sí, Sí. hubo que- Sí. acciones de pugilato, empujones, Dicen que estuvo tirón muy complicado. tirón de mecha. Y vos fíjate lo que posteó, que recién lo compartíamos ahí, lo compartían los chicos en el grupo que tenemos.
el posteo que hizo Sandra Sutherland, porque Sandra Sutherland y José Navarro son hace años los paritarios de ATE, y ayer a veces van o no, esto pasa en cualquier paritaria, los secretarios generales, los que van siempre son los paritarios, sean los titulares o los suplentes, ¿no? Sí. Y el posteo que hizo anoche a última hora Es Sandra tremendo. Sutherland, Es tremendo. sí. ¿lo quieren leer? ¿Quieren que lo compartamos? Sí, digamos, porque además hay sin nombrarlo, hay una denuncia grave, digamos, o un comentario que es bastante grave porque incluye denuncias, ¿no? Ahora léanlo, que yo no lo leí. Ah, No me lo ya te dejes. lo estoy pasando. Dale, A ver, dale. no, pero léelo vos, léelo vos. Uno no sé, Dale, tan dale. bravo es que no Que sabe lo lea acá, leerlo. Bueno, lo leo. Esto lo puso hace unas horas 7 horas. Sandra Sutherland, Ujú. 7 O sea, horas. a las 2 de la 2 madrugada. de la mañana. En su ¿Viste que yo te decía que me quedé hasta tarde? Sí, sí, ¿Viste? sí, sí. Bueno, dice, bueno, a dormir con la conciencia tranquila. Un día intenso a donde se cayeron muchas caretas, sabiendo que el trabajo silencioso, sin flashes, es el que reconforta el alma. Que el aparato aprieta, pero acá estamos. Que muchos de los que hoy te muerden la mano, algún día la tuvieron extendida y los ayudo. Siempre convencida y así lo voy a seguir haciendo, dijo Sandra Sutherland. Y sigue el posteo. Gracias por los tantísimos mensajes de aliento. Sepan que lo tengo, que tengo la fuerza para seguir, que soy un hueso duro de roer y lo saben. Y que a pesar que la reina del feminismo, entre paréntesis, eso dice ella, cajoneó unas cuantas denuncias y una es la que sufrió mi hija. ¿Por qué no dije antes? Por miedo. Ella se pregunta y se responde. Pero seguiremos intentando. Digo, intentando porque después vienen estos personajes y bancan eso. Otro día les cuento más, dice Sandra Sutherland, más convencida que nunca. Y a vos, te banqué como mujer cuando estabas en el piso con la sororidad que la situación ameritaba. Pero como no tenés la mínima empatía, te chupa un huevo todo. Hermosa noche. Bueno, sacándole las caretas básicamente a La reina del Reynoso. feminismo sería Olga Reynoso. Sí, ¿no? sí, sí, claro, Y claro. cómo explotó la interna ahí. Sí, sí, sí. Tremendo. Y por el otro lado, Olga Reynoso victimizándose dice que la atacan porque es mujer. Claro. O sea, Este mensaje tuvo mensaje de apoyo, entre otros, de Navarro Eso es importante. y de Gustavo Saldivia, que son referentes fuertes dentro de ATE hoy. Sí. Así que me parece que se pone... Bueno, y es bueno Muy frente de todo esto, ¿no? Muy frente de todo. Sí. Uno tirando para un lado, otro para Sí, otro. sí, y a ver, el cuervo, me hiciste acordar, el cuervo Larroque pegándole a la cámpora, o sea, trazando un paralelismo. Pero bueno, volviendo a esto, y sí, está bueno que se saquen las caretas y que realmente lo que fue una duda, lo que fue una sospecha, ahora está claro quién juega para el gobierno dentro de ATE y quién juega para los trabajadores. Alejandro Garzón ya sabemos, porque es funcionario desde hace Claro, un par de años. ya sale vos. Ya es funcionario. Ya es claro, funcionario, otra, claro, ya otra onda. de ATE saltó al gobierno kirchnerista directamente, maneja los medios públicos de Santa Cruz. Olga Reynoso irá en ese camino también. Vos sabés que no lo comentamos ayer, que por una cuestión de médico viajamos el viernes a Calafate y cuando volvíamos en los carteles donde te van diciendo La velocidad. los kilómetros, cuántos kilómetros para Esperanza, cuántos, ¿sí? Viales, Claro. exacto. Gracias, no me salía, gracias. Leímos Reynoso 2023. Claro. Sí. porque hay elecciones. Sí, exactamente. Bueno, y también, pero el otro ya es funcionario. Ahora Otro. lo que a mí me esperanzaría, digamos, es que esta gente arme otra lista, digamos, para ver si por lo menos hay una competencia ahí. Creo que eso ya está definido. Creo que ya está definido Sí, después de esto, y ¿no? que tanto lo saben dentro mismo de ATE que por eso ahora se ha desatado ya abiertamente una campaña para desacreditar, ya sea José Navarro, ya sea Sandra Sutherland, ya sea Saldivia. Incluso yo diría, por lo que sé, que hasta el propio Carlos Garzón
es hombre de Caleta Olivia, que siempre mantuvo como un perfil más bajo, que es el hermano de Alejandro, también estaría mucho más cercano a este grupo, llamémosle disidente, dentro de ATE. Grupo disidente que fue el que logró que se convoque a un paro el pasado viernes por 24 horas. Bueno, también. O sea, con peso. Te das cuenta que es un grupo que... Y ahí estaba Carlos Garzón. Sí, de hecho, en otras épocas, años atrás, nosotros charlábamos mucho con Carlos Garzón. Era nuestro movilero casi. Claro, era como nuestro corresponsal en Caleta Olivia, y él sí, era lo muy vehemente con sus palabras contra el gobierno provincial y contra la conducción que en ese entonces era de su hermano. De repente apareció acá como parte de la cúpula de conducción de ATE y no se lo escuchó más, pero no extrañaría que vuelva a digamos, manifestarse en contra de lo que del oficialismo de ATE, ¿no? Bueno, lo que debe ser ATE, las oficinas de ATE hoy, me imagino lo que debe ser. Acá no sé si a esta hora todavía habrán arrancado, porque ayer no creo. fue enorme la jornada. Y respecto de lo que decías vos, Juli, de Carlos Garzón, lo que yo sé es que siempre estuvo, ¿no? Lo que pasa es que después como que se corrió o bajó un poco el perfil, si bien no le gusta esa exposición de como a los niveles de su hermano, ¿no? Pero que me decían que siempre como que mantuvo esa misma línea que vos haces mención. Ahora me queda igual un manto de duda de que esto no sea todo un circo para que nosotros estemos acá charlando y de repente después unidad en ATE, somos todos ANUSATE. Sí, hay muchos eso dice que es muchos de afuera dicen sí, una pantomima montado esto para... No sé cuál sería el beneficio de mostrarse así tan dividido. Y bueno, y viniendo del gremialismo de Santa Cruz. No podés esperar cualquier cosa. Sí. Ahora que te tenga que venir Marcos Belio a poner los puntos. Sí, nos vamos. Gracias, chicos. Gracias por todo y gracias a ustedes por estar ahí acompañándonos en la primera mañana de nuevo día. Mañana a las 8 de la mañana la nueva gestión.